Hola, bienvenidos a Psicoaprender. En esta oportunidad traemos una pequeña cápsula que quiere indicar qué es lo lúdico en la terapia y cómo utilizarlo. Lo lúdico es todo aquello que comprende diversión, objetos en los cuales los niños, niñas y adolescentes utilizan para divertirse, para poder tener lo que sería esa gratificación y poder entrenarse también en habilidades sociales. Los juegos o los lúdicos pueden ser instrumentos como muñecas, muñecos, carritos, son objetos tangibles. También pueden ser juegos de azar o de mesa, cartas, monopolios, cuestiones de retos, alcanzar retos, objetos que te ayudan o que ayudan al niño a poder cumplir una función y obtener un beneficio. ¿Cuál es el beneficio? La ganancia. Si pierde, el beneficio sería poder trabajar la frustración. Esos elementos son los que nosotros vamos a manejar en terapia. Pero ¿cómo se hace? Me indicará más. Sencillo, primero tenemos que tener el juego estructurado. Cuando yo digo un juego estructurado, quiere decir que el counselor, terapeuta, psicoterapeuta, la persona que va a manejar la terapia, tiene que tener manejar tres elementos fundamentales, que son: uno, tener control del juego, es decir, al empezar la jornada del juego, él le va a indicar al niño, niña o adolescente cuáles son las reglas y las normativas de este juego, cuánto va a ser el tiempo que se va a estipular, cuáles son las normas más importantes y qué debemos hacer cuando se vaya a culminar el juego. Segundo, tenéis que tener lo que sería una estructura de juego, y esta estructura sale desde el diagnóstico. Tenemos que tener en cuenta que cuando vamos a aplicar la terapia de juego en niñas, niños y adolescentes, ya nosotros, los conselores, los terapeutas o los psicoterapeutas, tenemos un diagnóstico. Ya un especialista, en este caso un psicólogo, ha realizado un diagnóstico y de ese diagnóstico salen unas recomendaciones. De estas recomendaciones nosotros vamos a obtener ese diagnóstico, esa situación que debemos abordar a través del juego. Un ejemplo sencillo es que tal vez un diagnóstico indica que el niño no sabe controlar la ira. Entonces nosotros, ya teniendo esa información de que necesitamos manejar la ira, hacemos o estructuramos un juego que entre sus normas, entre sus reglas, tenga habilidades para controlar la ira, habilidades para regularnos y actividades o tips para que el niño, niña, adolescente pueda instaurar en su patrón conductual esas normativas que nosotros queremos aplicar. Ahí vamos a empezar a hacer el cambio de sustituir una conducta por una positiva, una conducta positiva. El tercer eslabón o la tercera norma que debe tener el conselor, terapeuta o psicoterapeuta es lo lúdico. No porque tengamos un muñeco, no porque tengamos un objeto lúdico, un dibujo, un juguete o un juego de azar, tenemos ya la terapia. Debemos nosotros, los terapeutas, conselores, bajar el nivel y comportarnos como un niño, es decir, comportarnos en el momento lúdico. Aunque suene ridículo indicarlo entre los adultos, nosotros estamos tratando con niños, niñas y adolescentes. Por ende, no podemos estar aquí arriba y dejarlos a ellos aquí abajo. No podemos tratar de subir al niño, niña y adolescente al nivel de los adultos, porque entonces es una terapia habitual de consejería, de conselores o una terapia psicológica. Pero nosotros no queremos eso. Queremos al contrario, queremos que el niño, niña y adolescente se sienta cómodo en su rol y nosotros bajar a su rol. ¿Cómo lo hacemos? Primero, bajar al nivel de la vista, del campo visual del niño. Que el niño no vea hacia arriba para poder comunicarse con este ser, sino que pueda vernos a los ojos. Eso quiere decir que nosotros bajamos a su nivel. Si debemos jugar en el piso o trabajar en el piso, que es normalmente lo que yo recomiendo, lo hacemos. Nos ponemos en el piso y jugamos. O nos arrodillamos y jugamos a nivel de niño, niña y adolescente. Otro es el tono. Nuestro tono de voz ya debe de cambiar
no el mismo, no el habitual, sino colocar un tono más infantil. Aunque parezca incómodo, y a muchos especialistas le incomoda esto, lo del tono, es importante porque cuando nosotros cambiamos el tono, le estamos indicando a este niño, niña, adolescente, que yo estoy cambiando mi conducta de patrón por él, que yo me estoy entreteniendo, que yo me quiero divertir, que yo quiero jugar y no quiero hacer un proceso terapéutico habitual o no, de lo que entraría en las casillas de la normalidad, de lo que él crea que puede hacer la normalidad de una terapia, sino totalmente distintos, manejar los elementos lúdicos y que estos elementos lúdicos le brinden a él la comodidad, le brinden a él o a ella la seguridad para poder abrirse a este especialista. Esa apertura que estamos indicando es lo que se llama en psicología la alianza terapéutica. Cuando nuestro paciente cliente confía en nosotros y se entrega al proceso. En los niños, niñas y adolescentes, la entrega de los procesos es cuando nosotros nos colocamos a su nivel y hablamos su mismo lenguaje. ¿Cuál es el lenguaje de los niños, niñas y adolescentes? Lo lúdico, lo divertido, la diversión. Me preguntarán, ya va, yo entiendo que esos términos tú los puedes aplicar en niños y niñas, pero en los adolescentes también. Y les indico que sí. Según la LONNA, indica que un adolescente se considera, o sea, la ley, de los 12 hasta los 18. En el desarrollo evolutivo también indica que un adolescente puede entrar desde los 12 hasta los 18 o 20, 21. Pero a nivel de ley sería como hasta los 18. En ese rango de edad nosotros podemos trabajar con niños el proceso lúdico. Un niño de 12, de 13, de 14, según su desenvolvimiento y según nuestra primera entrevista que se realiza para poder conocer, que es la entrevista del diagnóstico, podemos ver si los niños de 14, 15, 16 se puedan manejar con estas técnicas, con estas terapias. Si nosotros pensamos y creemos que puedan realizarlo, nosotros lo aplicamos. Tal vez no vamos a utilizar las mismas herramientas lúdicas, es decir, los juguetes, el títere o algún muñeco o algún carrito, pero podemos utilizar otras herramientas como las cartas, como el monopolio, como los juegos de azar o los juegos de reto, en los cuales como a través de un dado, hacen el dado y una ficha debe de caminar. Cualquiera de sus componentes de estos tipos de juegos. Estos juegos son fáciles de manejar porque primero tiempo de duración de un juego de roles, creo que les indican que cuando tú vas con un dado y vas alcanzando algunas metas, son 10, 15 minutos, 20 minutos como máximo. Entonces podemos hacer este juego. Ojo, cuando implementamos este juego, en las normativas o en las normas, colocamos elementos para poder crear terapia. Por ejemplo, tengo un juego de la culebrita, en el cual a través la figura, los personajes pueden correr según el número del dado que vaya a arrojar. Yo pongo una norma antes de empezar el juego, le digo, si cae 5, la persona que le caiga ese número 5 camina así los 5 espacios, pero adicional debe de comentar los miedos que lo puedan atacar y expresar, verbalizar cuáles son sus miedos, bien sea el terapeuta o bien sea el paciente. Ojo, en estos juegos el terapeuta debe de jugar, no puede quedarse como un observador, él debe de involucrarse y jugar. Entonces, una de las normativas puede ser, si salen 5, las personas que le caigan 5 deben de emitir, de indicar qué miedos son los que puede tener. Pero si caen los 1, entonces debe de indicar cuáles son sus valores, cuáles son las cosas que le dan ese plus, cuáles son esas herramientas, eso que tiene internamente que lo hace ver, lo hace ser valioso. Entonces, en esas normativas colocamos las cosas que queremos indagar, porque yo quiero saber qué miedo está cubriendo a este adolescente, pero también cuáles son sus fortalezas, las fortalezas que él puede reconocer, si él llega a reconocer alguna fortaleza. Y ponemos otro número, ejemplo el 3, qué elementos necesita para fortalecer, qué necesitas tomar del exterior para ser más fuerte.
Con esta herramienta yo puedo indagar cuáles son sus angustias, cuáles son sus esperanzas, las añoranzas, y saber cómo puedo construir ese concepto que tiene ese adolescente para poder enfrentar su futuro, sus ansiedades y esas angustias que pueden estar resonando en él internamente. Con esas tres normas en el dado, pero también puedo poner normas o reglas en el tablero, es decir, que no sé, enumero el tablero y en la casilla número 21 indico cómo afronto una vergüenza, en la 26 y así consecutivamente. Como estamos hablando de la ira, entonces mis normativas pueden ser a través de la ira. ¿Qué hago cuando estoy molesto? ¿Qué técnicas puedo aplicar para controlar los procesos de ira? Todo lo estoy involucrando en el juego y el azar me va a ayudar. O sea, el dado, cuando si cae el 1, bueno, yo escucharé lo que me quiere decir el adolescente. Pero ¿qué pasa si es al contrario? Si me cae a mí el 1, entonces yo digo alguna herramienta que a él le pueda potenciar para controlar sus momentos de ira. Respiración, podemos tener lo que sería la respiración, contar números en voz alta o en voz baja, hacer procesos cognitivos. Hay un sinfín de normas y reglas y técnicas que podemos encontrar para poder manejar o controlar. Más que todo no es controlar, sino es aceptar. Aceptar y poder darle cabida a la emoción de la ira cuando se genera y saber qué debo yo tomar de la ira para poder seguir hacia adelante. Cuando las personas entran en ira, y los niños o los adolescentes que entran en ira constantemente, una de las mejores formas de hacerlos caer inconscientes es decirles que vas a aprender de este elemento que está pasando. ¿Cuál es tu enseñanza de este momento de ira, de rabia que estás viviendo? ¿Hay algún elemento? No, no hay ninguno. Ok, vamos a investigar, vamos a indagar qué es lo que nosotros podemos rescatar de ese conato de ira que tenga el adolescente. Entonces, es cualquier tipo de emoción, ahorita porque tomé de ejemplo la ira, pero cualquier tipo de emoción que el niño, niña o adolescente esté explorando, esté saliendo de su interior, nosotros debemos indagar y buscarle el lado positivo. También en lo lúdico, en terapia, podemos utilizar no solamente los elementos como les indiqué de los niños, niñas, adolescentes, de los juguetes, sino también podemos hacer roles, establecer juegos de gimnasia, cualquier elemento que nosotros queramos manejar que tenga los componentes de lo lúdico, porque lo lúdico está amarrado a la diversión y a lo entretenido. No podemos pretender hacer elementos, terapias lúdicas, procesos lúdicos sin el proceso de la diversión, de la risa y más que todo de la creatividad, porque lo lúdico y lo creativo están a la mano, están agarrados. Entonces nosotros, los terapeutas, los consejeros o los psicoterapeutas, debemos de impulsar estos instrumentos lúdicos agarrados de la mano con la creatividad. ¿Cómo podemos realizar para que no se nos vayan los tiempos? Porque una terapia lúdica tiene un tiempo estipulado de 45 máximo una hora. Es con las normativas, con las reglas al principio. Cuando entramos en terapia, se le indica al niño, niña o adolescente cuál es la regla del juego, qué juego vamos a manejar, cuál va a ser la regla como lo que indiqué anteriormente, pero también el tiempo y que esos objetos pertenecen a un espacio. Es decir, si el cliente no trae sus juguetes y los juguetes están en el consultorio, entonces estos juguetes pertenecen al consultorio y no deben de salir de aquí. Con eso le estamos indicando ya la norma al niño, niña y adolescente que esos instrumentos no se los pueden llevar aunque les guste. Esos elementos se deben de quedar. Que tenemos un tiempo estipulado de 45 minutos para poder nosotros terminar esa actividad. Si el juego todavía no ha culminado, buscamos la manera de culminarlo para que pueda cubrir esos tiempos de 45 minutos. Recuerden que es de 45 a una hora. Entonces tenemos 15 minutos para poder extender un poquito más el juego y hacer los cierres. Esto es fundamental. En las terapias con niños, niñas y adolescentes se deben de establecer cierres, indiferentemente sus edades. ¿Qué es un cierre? Eso lo podemos ver en técnica de la entrevista. Eso es un taller o un módulo que da la Asociación Venezolana de Investigación en Orientación Terapia y Counseling, AVIOT. Hay un video que se va a generar
prontamente de cuáles son las técnicas de la entrevista, pero en la técnica de la entrevista hay un párrafo en el cual indica que todas las entrevistas, todas las consultas, todo contacto que tengamos con algún paciente o cliente, nosotros debemos de garantizar que se haga el cierre terapéutico. Y el cierre terapéutico es hacer la pregunta a este paciente cliente qué es lo que aprendió en esa hora de terapia o en esa hora de juego, en nuestro caso que es lo lúdico. ¿Qué aprendiste de este juego? Y cómo te sientes o qué te llevas. Si el niño, niña o adolescente indica que no aprendió nada, entonces nosotros buscamos algunas cosas que quisimos instaurar y rescatarlas. Es decir, ejemplo, el niño dice, no, nada, ok, pero tú recuerdas que hablamos sobre la ira, sí, ¿y qué hablamos de la ira? Bueno, la ira es esto y esto, ¿y cómo se controla la ira? ¿Cómo crees tú que podemos controlar la ira? Bueno, la ira se puede controlar respirando, haciendo procesos de respiración, haciendo procesos de contar inverso o anverso, hacer procesos de cognitivos, alejar el pensamiento, en fin, las técnicas que se pudieron haber aplicado para el control de la ira. ¿Te parece? ¿Tú recuerdas eso? Sí. Entonces, ¿todavía no has aprendido eso o sí lo aprendiste? Bueno, sí. Si tú tienes un caso de un compañero que ha entrado en ira, ¿qué le recomendaría? Bueno, le recomendaría hacer esto. Y si un caso de un adulto entra en ira, está molesto, ¿qué harías tú? ¿Le indicarías alguna técnica? ¿Te alejarías? ¿Qué harías? ¿Cómo sería tu proceso? Y el niño te va a indicar cuál va a ser su proceso. Eso es una enseñanza. Aunque él no lo había captado desde el principio, ahora cuando estamos retomando esa conversación, él puede captarlo y después podemos hacer otra pregunta. Y entonces, ¿qué te aprendiste? Aprendí a controlar la ira, aprendí cómo ser más empático. Y así cualquier otra cosa que él tal vez no lo había tomado desde el principio, nosotros se la reforzamos y después aclaramos la situación para garantizar que el conocimiento se lleve. Y preguntar cómo se siente. Es importante siempre preguntarle a todos nuestros pacientes clientes cómo se sienten en el momento. Si se sienten bien, es aceptable. Si llega a decirte me siento mal, me siento confuso, me siento extraño, es genial para los procesos terapéuticos. ¿Por qué? Porque entonces quiere decir que este paciente cliente está entrando en un concepto de insight o un concepto de darse cuenta de alguna situación. Algo le incomoda en su inconsciente que está emitiendo lo que serían estas emociones de conflicto, está entrando en un conflicto psíquico. Y al entrar en este conflicto, entonces está reforzando que algo en su interior está cambiando. ¿Cómo está cambiando? Y el ser humano, los cambios no les gusta mucho, o sea, se enfrenta mucho al cambio, le gusta enfrentarse a los cambios, entonces entra en estos conflictos. Y si entra en los conflictos, entonces estamos haciendo nuestro trabajo perfecto. Ojo, si dice que está bien, vamos bien. O sea, el proceso terapéutico se está encaminando como debería ser. Pero si no está bien, sino al contrario, entonces es mucho mejor para nosotros como pacientes, como terapeutas, conservadores o psicoterapeutas. El proceso lúdico en ocasiones para los especialistas se les complicado. ¿Por qué? Porque se tiene que conectar con ese niño interior, con esos procesos lúdicos que tenía o que se tiene internamente. Y si la persona no se divirtió, si la persona tuvo una infancia no tan grata, entonces tal vez no quiera conectarse, y al no querer conectar, entonces va a ser un poquito más complicado hacer lo que sería la implementación de las técnicas lúdicas. Pero esto no es algo limitativo, porque como todos los seres humanos somos cambiantes, podemos tomar decisiones y podemos enfrentar nuevos retos. Es simplemente tomar el reto de tomar las herramientas lúdicas y aplicarlas en terapia. ¿Cómo lo hacemos? Jugando, divirtiéndonos, poniéndonos en contacto con ese niño, agarrando objetos, juguetes, hacer los procesos lúdicos que sean habituales, que sean constantes. Cuando tú haces eso, entonces abres ese espacio, por decirlo así, de la diversión, de ese contacto con tu niño interior, y puedes lograr alcanzar las metas que quieras, esa meta que quieras lograr, que es tener contacto lúdico con niños, niñas o adolescentes.
¿Cómo se hacen los procesos de terapia para que puedan continuar? Se le dice al niño, niña o adolescente y a los padres que hay que hacer un proceso terapéutico. ¿Cuánto tiempo? Yo estipularía entre 8, 9, o máximo 10 sesiones. ¿Por qué tantas sesiones? Porque en cada una de las sesiones vamos a aplicar algún elemento del cambio conductual que nosotros queremos alcanzar. Primera lo aplicamos, en la segunda terapia corroboramos si eso se aplicó, en la tercera podemos volver a aplicar y podemos hacer psicoeducación. ¿Qué es psicoeducación? Darle nuevos conceptos, aclarar conceptos que se tengan errados en el relato y darle darle herramientas sociales para que el niño adolescente pueda interactuar de una mejor manera. ¿Por qué sociales? Porque en ocasiones los niños y las niñas adolescentes les cuesta entender, comprender y introducirse en el campo social. Entonces, nosotros como sus conselores, como sus terapeutas, como sus psicoterapeutas, debemos de tratar de avanzar y garantizar que esa inclusión al campo social se haga de la mejor manera posible. Y eso lo hacemos es con psicoeducación y instaurando conductas nuevas, conductas prosociales. ¿Qué es lo prosocial? El prosocial es aquel ser que hace elementos que mantienen a la sociedad, que mantienen las normativas sociales sin un beneficio, tan visible o sin un beneficio inmediato. El beneficio va a ser inmediato, el beneficio va a ser sin querer alcanzarlo. El beneficio va a llegar por su propia cuenta, pero no es que haga las cosas por ese beneficio. Un ejemplo: si una persona ayuda a otra persona a cruzar la calle porque está viendo que está grabando un programa de televisión o porque alguna persona que él quiere o ella quiere que lo observe, eso no es prosocial, eso es una ayuda que está realizando para obtener un beneficio con un propósito. Pero si esta persona ayuda a otro a cruzar la calle o a hacer cualquier diligencia sin ninguna recompensa, eso se llama prosocial. Y la recompensa llega después, cuando los demás, al ver que constantemente es una persona prosocial, las personas, los grupos indican: wow, ese niño, esa niña o ese adolescente que bien educado está, es una persona que tiene valores, es una persona que ayuda a la comunidad y se identifica como un ejemplo a seguir. Esas son conductas prosociales, que sería una de las maneras o es uno de los principales motivos de las personas prosociales. Debería de ser uno de los principales motivos para poder impulsar en los colegios y en las instituciones donde hay niños y niñas. Lamentablemente en estos momentos no hay muchos alumnos prosociales por diferentes corrientes, que eso lo vamos a aclarar en otro espacio, y debemos lo que sería impulsar a estas conductas prosociales. Por eso es que cuando estamos en terapia aplicando elementos lúdicos, debemos también engancharnos un poco en los elementos prosociales e incluirlos en ese proceso terapéutico. Por eso es que son tan largas las sesiones, pues son 6, 7, 8, porque tenemos que instaurar, verificar, corregir, otra vez instaurar conductas que sean prosociales y que estén también direccionadas a cumplir lo que serían las recomendaciones que arroja el diagnóstico de la prueba que el psicólogo tuvo que haber realizado a este niño o adolescente. Los cierres, como indiqué, son importantísimos realizarlos y al final, cuando se hacen los cierres terapéuticos de la consulta, es decir, pasaron las 10 sesiones, se hace un cierre, pero no total. Se le indica al niño adolescente que él tiene la potestad de ir a consulta. Dejamos la puerta abierta y con los padres o representantes no podemos hacer cierres tan bruscos, es decir, se cerró la sesión y ya, sino tenemos que abrir una sesión por lo menos una vez al mes, una vez cada 45 días como máximo, para tener ese proceso de mantenimiento y que el niño, niña y adolescente sienta que tiene una persona imparcial que lo va a escuchar y que le va a ayudar a solventar cualquier inconveniente que pueda estar o esté viviendo o puedas vivir en el futuro.
Entonces es importante que nosotros siempre tengamos como los conselores, como terapeutas, como psicoterapeutas, indicarle a estos niños, niñas, adolescentes y a sus padres y representantes de que tienen la oportunidad de ir a terapia, bien sea una vez al mes, cada 45 días, máximo cada 2 meses, pero que tengan la garantía de que tienen un especialista que está allí para escucharlos y poder abordar cualquier situación que ellos quieran o requieran ser abordadas. Los procesos lúdicos siempre van a brindarnos herramientas efectivas para cumplirlas, siempre y cuando pongamos de nuestra parte y como les indiqué al principio, con estas tres normativas, establecer las normas del principio, realizar o garantizar la alianza terapéutica y hacer elementos lúdicos reales, es decir, divertirnos, reírnos con nuestros pacientes, podemos lograr alcanzar esa meta que queremos lograr, que sería la recuperación o obtener el máximo potencial de nuestros pacientes clientes. Lo lúdico siempre va a ser una herramienta fundamental en la niñez y en adultez va a ser lo que sería el, la coma o el espacio que nos da conectarnos con nuestra humanidad. Los elementos lúdicos siempre van a estar presentes en la vida del humano, porque es lo que lo conecta con su infancia. Un adulto que se conecte con su infancia va a tener muchas más oportunidades de alcanzar a lograr cualquier meta que se quiera trazar. Soy Getbol Álvarez, psicólogo. Gracias por escucharme y hasta luego.